En los años 70, el cono sur de América Latina vivió una de sus épocas más oscuras, la de las dictaduras militares. Para justificar una violencia de Estado que no tenía precedentes, estos regímenes construyeron una narrativa potentísima, la de una guerra contra el terror. Bueno, pues en los próximos minutos vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desmontar esa historia oficial, pieza por pieza, y la vamos a contrastar con lo que revelan los propios documentos desclasificados de la época. Mira, esta frase del almirante Masera es la piedra angular de toda su propaganda. Fijaos bien en la retórica que usa. No habla de política ni de represión, no. Habla de una lucha casi cósmica, a favor de la vida, contra los que están a favor de la muerte. Es una manera de elevar la violencia a la categoría de cruzada moral, ¿no? Este fue el marco heroico que vendieron al mundo desde el primerísimo día. A ver, para entender cómo fue posible todo lo que ocurrió, primero hay que entender la historia que contaron. Las juntas militares no se limitaron a tomar el poder por la fuerza, sino que construyeron una justificación pública muy elaborada. Una narrativa para legitimar lo que era, a todas luces, ilegítimo. Y la historia que contaron era simple, pero al mismo tiempo aterradora. La nación estaba, supuestamente, al borde del abismo, amenazada por un enemigo monstruoso, terroristas marxistas teledirigidos desde Moscú. La lógica, ojo, era brutalmente eficaz. Si el enemigo representa una amenaza existencial para el país, entonces cualquier medio para eliminarlo es válido. La llamada guerra sucia no se presentaba como un crimen, sino como una amarga necesidad para la supervivencia de la patria. Pero claro, un enemigo así, en abstracto, no es suficiente para generar pánico. Para que el miedo funcionara de verdad, esa amenaza necesitaba una cara, un nombre. Y vaya si las dictaduras se encargaron de señalarlo con el dedo, de una forma muy específica. Por ejemplo, en Chile el objetivo fue un presidente elegido democráticamente, Salvador Allende, a quien la propaganda, en parte financiada por la CIA, por cierto, dibujó como un tirano encubierto. En Argentina y Uruguay el foco se puso en movimientos guerrilleros armados como los montoneros y los tupamaros. El mensaje era cristalino. Estos grupos eran una amenaza tan letal que la única salida, la única opción, era la intervención militar total. Vale, hasta aquí la versión oficial, la que se repetía sin parar en los medios controlados por el Estado. Pero, ¿qué pasa cuando la confrontamos con los hechos? Pues que aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, y todo gracias a los documentos que décadas después salieron a la luz. Es que la realidad, la documentada, destroza esa narrativa. Una investigación del propio Senado de Estados Unidos concluyó que Allende no suponía ninguna amenaza real para la democracia chilena. En Uruguay los tupamaros ya estaban prácticamente inactivos cuando los militares consolidaron su poder. Y el caso más llamativo probablemente es el de Argentina. Los montoneros fueron desmantelados en apenas 6 meses. 6 meses de lucha, seguidos de 7 años de dictadura. Vamos, que la excusa no se sostiene por ningún lado. Y aquí tenemos la prueba del algodón, negro sobre blanco. Fijaos en esta contradicción porque es tremenda. El 7 de octubre de 1976, el mensaje público es: la guerra continúa. Pero ese mismo día, en privado, el ministro de Exteriores argentino le confiesa a Henry Kissinger, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, que, y cito textualmente, las organizaciones terroristas han sido desmanteladas. Una cosa para la galería y otra muy distinta en los despachos del poder. Si ponemos esto en una línea de tiempo, es que es demoledor. A principios de 1976, la amenaza armada real es neutralizada. En octubre de ese mismo año, la propia Junta lo admite en privado. Y sin embargo, es justo a partir de ese momento cuando la maquinaria de la represión se acelera a fondo, haciendo desaparecer a decenas de miles de personas durante 7 años más. Esto nos obliga a hacernos una pregunta clave. Si el enemigo ya no existía, ¿contra quién estaban luchando realmente? Y esa pregunta, claro, nos lleva directamente al corazón de la tragedia. Si los grupos guerrilleros ya estaban derrotados, ¿quiénes eran entonces esas decenas de miles de víctimas? ¿Quiénes llenaban los centros de detención clandestinos? El contraste no puede ser más brutal. El enemigo que vendieron a la opinión pública eran guerrilleros armados, terroristas. Las víctimas reales, como demuestran todos los archivos, eran civiles no violentos, activistas sindicales, estudiantes universitarios, artistas, psicólogos, economistas. Y aquí está la clave de todo. No se les persiguió por llevar un arma, que no la llevaban. Se les persiguió y se les exterminó por sus ideas. Y ojo, que nadie piense que esto es una conclusión a la que llegamos ahora, con la ventaja del tiempo, ¿eh? Nada de eso. Los propios aliados de las dictaduras lo sabían desde el minuto 1. Este documento es de apenas 2 días después del golpe en Argentina. Un alto cargo de Estados Unidos, William Rogers, le advierte a Kissinger que la represión no iba a ser solo contra los terroristas, sino también, y cito, contra los disidentes de los sindicatos y sus partidos. Lo sabían perfectamente. El objetivo real nunca estuvo oculto para quienes tenían que saberlo. Así que, si juntamos todas las piezas del puzzle,
La propaganda, los documentos secretos, la identidad real de las víctimas, la conclusión que emerge es inevitable. La famosa guerra contra el terror no fue el objetivo real, fue la coartada perfecta para librar una guerra completamente distinta. La tesis central es, por tanto, que la guerra contra el terror fue la gran tapadera, la excusa para desatar una violencia de Estado sin precedentes con un fin mucho más profundo, aterrorizar a toda la sociedad para eliminar cualquier tipo de resistencia a la imposición de un modelo económico y político completamente nuevo. Así que la guerra de verdad no fue contra un puñado de guerrilleros ya derrotados. Fue una guerra sistemática contra los partidos políticos de la oposición, contra los sindicatos y el movimiento obrero, contra el pensamiento crítico en las universidades, contra artistas e intelectuales. En definitiva, fue una guerra contra toda la estructura social que pudiera oponerse a un cambio radical impuesto por la fuerza. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una que resuena muchísimo hoy en día, mucho más allá de la historia del Cono Sur. Entender cómo se fabricó y se usó la narrativa de la guerra en los años 70 nos obliga a estar mucho más atentos, a preguntarnos de qué otras formas se utiliza hoy el lenguaje bélico, el lenguaje de la guerra, para justificar objetivos que en el fondo son puramente políticos o económicos. Es una reflexión que, la verdad, es crucial para nuestros tiempos.